Bueno. Bien. Fíjense, acá lo único que hice fue dar vuelta el asiento, es decir, el contrasiento por la parte que me están devolviendo. Entonces, si di vuelta el asiento por el 10% que me están reintegrando y es el débito de la cuenta ventas, que como bien les dije en la práctica, es la tercera excepción que se hace para que una cuenta de resultado positivo esté debitada, en el manual de cuentas, o sea, en el manual de cuentas, cuando le pregunte, la cuenta de resultado positivo ventas, ¿por qué se debita? Y usualmente no se debita nunca, porque los resultados positivos siempre se acreditan, excepto, yo les había dicho, errores, cuenta de refundición de resultados, o para el caso de las devoluciones de ventas, para las cuentas ventas y costo. Entonces, esta es la tercera excepción. Entonces, si doy de vuelta el contrasiento, fíjense que la situación original hice venta y costo. Si doy de vuelta la venta, tengo que dar de vuelta el costo. ¿Por qué? Porque esas cajas de vino que yo vendí y ahora me las están devolviendo, me las están trayendo de nuevo. Por lo tanto, la cuenta mercadería se tiene que ver incrementada. ¿Por cuánto? Y por el 10% del costo. Si me están devolviendo el 10% en las ventas, eso me significa el 10% en el costo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, sí. Perfecto. Y en el caso... No entendí lo del costo final. Bueno, ahí te lo... ¿Cómo me olvidé de borrar todo esto acá? Nota que copié y pegué ahí. Este era. ¿Este, Iván? Sí, eso. Bueno, fíjate en la situación original. Habíamos vendido por 8.000 pesos y eso nos había salido 5.000. Ahora, sí, la devolución de la venta nos las están haciendo por el 10%. Por lo tanto, la devolución de la venta la hago por 800, que esos son 800, el 10% de 8.000. Entonces, el costo, que también lo tengo que dar vuelta, lo voy a hacer por el 10%. 500 pesos el 10% de 5.000. Por eso sale de 500. Está bien. Listo. ¿Ahora sí? Muchísimas gracias. No, está bien. Sí. Bueno, después voy a hacer una relojeada a todos los títulos, porque como copié y pegué para ver las devoluciones, me quedaron de compras en mucho. Bueno, a ver. Acá es, en el caso de que yo hubiese hecho la venta a plazo, ¿cuál hubiese sido la situación original? Deudores por venta a ventas en vez de caja, costo de mercaderías a mercadería, y en el caso de la devolución se da vuelta la cuenta deudores por ventas. O sea, es saber qué cuentas son las que voy a utilizar. Es muy simple. ¿Qué pasa con las bonificaciones sobre ventas? Que las bonificaciones, quitas o descuentos, dijimos que ya sea para las compras como para las ventas, descuentos que hacen a la relación comercial. Y así como en la compra decía que las bonificaciones reducían el valor de compra, en las ventas reducen el valor del ingreso. Y que por qué se da también, por volumen de venta, por tratarse de productos, o sea, fíjense que es lo mismo. Lo que pasa es, independientemente de qué lado lo estoy viendo, si del lado del que compra o del lado del que vende. Obviamente los dos lo tienen que registrar. O sea, si yo hago una compra, o sea, si hay una compra es porque hay una venta, ya sea de un lado o del otro. Uno compra y otro vende. El que compra tiene que registrar y el que vende tiene que registrar. Uno registra una devolución de compra y otro registra una devolución de venta. En ambos casos, para uno va a ser una reducción del costo de incorporación y para el otro va a ser una reducción del ingreso. Pero ambos lo tienen que tener dentro del hecho registrable. ¿Cómo? Restando, ya sea de las mercaderías en las compras o neteando de los ingresos en las ventas.
Fíjense que las características o los motivos son los mismos, por tratar de buen cliente, por cantidad de mercadería adquirida, por próximos a vencer. O sea, las características es la misma, porque la operación es la misma. Cuando uno compra y devuelve es porque otro se lo vendió. Entonces, lo estamos viendo de diferentes, parados de diferentes veredas, digamos. Entonces, lo vamos a analizar de acuerdo a la vereda en la que estamos parados. Por último, acá lo hicimos si la venta fue a plazo. No, ¿dónde está? Acá está. Ah, pero ya lo habíamos hecho acá, si la venta había sido a plazo. Expresamente sin intereses, capaz que me quedó 2 veces. Ah, no, cuando se hace la devolución posterior a la venta, también se hace el mismo asiento de la devolución de la venta y no nos tenemos que olvidar del asiento del costo. Bien, eso ya lo habíamos visto todo en el otro día cuando hacíamos las prácticas, que bastante me explayé en el pizarrón explicando las devoluciones. Arrancamos con otro tema bastante complicado y que no lo vi en ningún día y por eso quería llegar a esto. Porque todavía no llegamos a los prácticos, vamos a empezar ahora creo que en el 10 con este tipo de cuentas. Las cuentas regularizadoras. Entonces me van a decir, bueno, ¿qué son las cuentas regularizadoras? Fíjense, en algunos casos es conveniente desdoblar una medición contable periódica utilizando una cuenta principal y una o dos cuentas regularizadoras. El uso de cuentas patrimoniales con función regularizadora podría deberse a disponer de una información más detallada, facilitar la aplicación de normas contables, mejorar el control de ciertos activos y pasivos. Entonces nos preguntamos, ¿para qué se usan las cuentas regularizadoras? Para ajustar o corregir la medición de cuentas patrimoniales. Es decir, también nos preguntamos, ¿qué otro nombre se le da a las regularizadoras? Y de regularizadoras viene de la palabra regular, regularizar. Y dice, cuentas de ajuste o medición. Ajustes de medición. O sea, es otro nombre que lo pueden llegar a encontrar en otros textos. Cuentas complementarias. Y cuando hablamos de cuentas complementarias, dice, son un complemento de una cuenta principal que modifican o corrigen. Cuando son ambas necesarias, o sea, las dos van a ser necesarias, tanto la principal como la regularizadora. Y se usan como una medición más real de algún elemento del patrimonio. Yo les voy leyendo todo esto. Y ahora después les hago una explicación. Dice, ¿cómo funcionan? Se deduce o adiciona, según el caso, a una cuenta patrimonial principal. La regularizadora integra la cuenta principal que regulariza, no se concibe por sí sola. Ambas cuentas son necesarias para una mejor medición de una partida y ninguna cuenta regularizadora puede subsistir sola. Su vida está atada a la existencia de una cuenta principal a la que se ajusta. Yo siempre digo que si existe una madre, existe una hija. Y antes de seguir con esto, vamos a ver bien de todo lo que leí hasta ahora, ¿qué es una cuenta regularizadora? Una cuenta regularizadora surge como consecuencia de querer medir algo con más exactitud. Y para poder hacer eso, creo una cuenta hija dentro de una cuenta madre para que me vaya dando con más exactitud, con más detalle, información que la madre no la tiene. Es decir, fíjense que de lo que estuvimos leyendo, está hablando de que tanto en las cuentas patrimoniales se puede usar, de que si existe una regularizadora, existe una principal, que la regularizadora no existe por sí sola, o sea, que nace de alguien. Y es justamente en la exposición en donde
vamos a detallar con más claridad estas cuentas. ¿Y cuál es la particularidad principal que tienen estas cuentas regularizadoras? Fíjense que dice, intervienen en la determinación del patrimonio neto. ¿Por qué intervienen? Sí intervienen. ¿Y por qué? Porque terminan siendo cuentas patrimoniales. Es decir, cuando hablamos de cuentas patrimoniales, porque hablamos de cuentas de quiénes eran las patrimoniales. Cuando hablábamos de clasificación de cuentas, que las clasificábamos en cuentas patrimoniales, de resultados, de orden, según el saldo, según... Bien, las patrimoniales, ¿cuáles eran? Chicos, ¿cuáles eran las cuentas patrimoniales? Las cuentas de activo y pasivo. Activo, pasivo. ¿Y qué más? Activo, pasivo y patrimonio neto. Patrimonio neto. Recuerden, las cuentas patrimoniales responden a los 3 elementos de la igualdad contable: activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas de resultado, resultado positivo y negativo. Entonces, las cuentas regularizadoras, ¿van a determinar el patrimonio neto? Sí. Porque si bien son regularizadoras, son patrimoniales. Segundo, forman parte de la igualdad contable dinámica e intervienen en la determinación del patrimonio neto, pero no como partida específica, sino que participan ajustando a una cuenta madre. ¿A dónde las voy a exponer? En cualquiera de los 3 estados principales. Pueden aparecer en el estado de situación patrimonial, en el estado de resultado o en el estado de evolución del patrimonio neto. ¿A qué tipo de cuentas ajustan? A las de activo y a las de pasivo, principalmente. O sea, a cualquier partida de la igualdad patrimonial. Específicamente en primer año nos vamos a plantear aquellas de activo y de pasivo. Entonces fíjense que acá ya empiezan cuáles pueden ser los ejemplos. Dentro de las de activo tenemos los intereses no devengados de documentos a cobrar, las depreciación acumulados de bienes, y dentro de las de pasivo, intereses no devengados de documentos a pagar. Ahora, ¿cuál es la característica que tienen este tipo de cuentas? El saldo. El tipo de saldo que tienen. Si yo les pregunto, todas las cuentas patrimoniales de activo, ¿qué saldo tienen? Deudor. Deudor. Saldo deudor. Todas las cuentas patrimoniales de pasivo, ¿qué saldo tienen? Acreedor. 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 Bueno, las cuentas regularizadoras de activo las vamos a llamar PASA. Las cuentas regularizadoras de pasivo las vamos a llamar PPSD. ¿Qué significan las PASA? Que es una cuenta regularizadora patrimonial del activo con saldo acreedor. Ojo, ustedes recién me dijeron, todas las cuentas de activo tienen saldo deudor. Las regularizadoras de activo, fíjense, patrimonial del activo, van a tener saldo acreedor. Las patrimoniales del pasivo van a tener saldo deudor. ¿Y por qué? Porque hacen justamente un ajuste a la cuenta principal. Fíjense, yo hoy les decía que si compro un camión en 1 millón de pesos, una camioneta en 1 millón de pesos, la voy a incorporar a mi patrimonio como rodado 1 millón de pesos. Y que eso iba a ser, dijimos, acá dijimos que esto iba a ser el valor de origen. ¿Hasta ahí vamos? Eso me lo habían entendido. Sí. Ahora, si este rodado yo lo compré el 1 de enero, cuando llega el 31 de diciembre, en la contabilidad lo voy a tener por 1.060.000. Al cierre, ¿va a valer lo mismo que lo compré?
Chicos, No, aumenta. ¿eh? No. Yo les pregunto, si ustedes compran Porque un va auto el aumentando 1 de depende enero, del... olvídense Sí, del según, 1.060.000. El 1.060.000 ya entendieron que es el valor al que hay que incorporarlo y que es el valor de origen y que el día que lo demos de baja lo tenemos que dar de baja por el valor de origen. Ya está. Ahora, yo les pregunto, si ustedes compran un auto el día 1 de enero, ese mismo auto, el 31 de diciembre, ¿va a salir lo mismo? No, va a aumentar. No. ¿Puede No, aumentar? sufre una Se depreciación. deprecia. Sufre una depreciación. Exacto. Es decir, en el transcurso del año, ese auto se va gastando. Ese gasto yo lo tengo que contabilizar, porque ¿qué va a hacer ese gasto? Me va a disminuir el valor de mi inmueble o de mi rodado. Y ese gasto se llama depreciación. Entonces, lo que tenemos que hacer en contabilidad es justamente, por un lado, la cuenta madre va a ser rodados por 1.060.000 y vamos a tener una cuenta hija que va a ser la regularizadora, que es la que me va a ir midiendo año tras año cuánto se va gastando por año. Eso va a ser la depreciación acumulada de rodados. Y esa cuenta depreciación acumulada de rodados, fíjense, va a ser patrimonial del activo, pero con saldo contrario a quien le dio origen. Y el saldo contrario al que le dio origen es acreedor, porque ¿quién le dio origen? Una deudora, rodado. Entonces, fíjense, yo en la contabilidad, rodado, lo voy a tener por, bueno, en este caso, 1.000.000 de pesos. Es decir, entre que lo compré y le sumé los gastos, 1.000.000 de pesos. Al cierre, en la contabilidad yo la voy a tener por 1.000.000 de pesos. Pero tengo que registrar ese gasto. Y para no registrarlo directamente en la cuenta madre, voy a usar una cuenta regularizadora. Y fíjense, ¿qué hace esa cuenta? Me regulariza el saldo de la original. ¿De quién? De rodado. El saldo original de rodado era 1.000.000. Este año, esa camioneta se depreció, es decir, se gastó por su uso normal 200.000 pesos. Entonces, el 1.000.000 del valor original menos, por eso es saldo acreedor, porque es saldo contrario a la original, menos los 200.000, quiere decir que contablemente el rodado para la empresa hoy está saliendo 800.000. El valor original menos la depreciación acumulada. Y esa depreciación acumulada es la que voy a registrar a través de una cuenta regularizadora. ¿Entendieron el porqué de todo lo que les hablé hasta recién? Sí. Sí. Acá les estoy dando el ejemplo de un activo, en donde el valor original se va a ver descontado por la depreciación acumulada, por una PASA, una patrimonial del activo con saldo acreedor. ¡Ojo! ¡Ojo! Que así, como siempre les hago hincapié, que las cuentas de activo siempre se inician por el debe y las de pasivo y patrimonio neto siempre se inician por el haber, porque responden a su saldo, activo, deudor, pasivo y patrimonio neto acreedor. Las cuentas PASA siempre se deben iniciar ¿por dónde? Por el haber. Por el haber, porque responden al saldo. Entonces, si bien la llamamos patrimonial del activo para referenciar que a quien está regularizándose una cuenta de activo, el saldo es contrario. Por lo tanto, al tener saldo acreedor, va a tener el comportamiento de los pasivos y los patrimonios netos. Pero las vamos a exponer restando del activo. Y lo mismo con las PPSD. Siempre
por más que responden a un pasivo, patrimonial del pasivo, siempre las vamos a iniciar en el debe. ¿Por qué? Porque tienen saldo deudor. ¿Correcto? Bien, a ver el ejemplo que me estaba dando, ¿dónde estoy? Estoy acá. Ah, no, ya arranco con otro tema. Bien, lo que les quería decir es el caso, por ejemplo, de una PPSD. El ejemplo de una patrimonial del pasivo con saldo deudor es: compro mercaderías. Vamos a ver si lo puedo hacer en un ejemplo. Bueno, este lo borro y vamos a hacer uno nuevo. Compra mercaderías a 50.000 pesos, que las hago con un documento a 60 días e incluye un interés de 5.000 pesos. Bien. Fíjense, los pasivos se tienen que ingresar o se tienen que incorporar al ente por su valor o por el sacrificio, o por el, digamos, el sacrificio futuro que voy a tener que hacer para poder cancelarlo, y en el caso de tener componente financiero los puedo determinar o detallar. Fíjense, vamos a hacer una tabla fácil para hacer. Bien. Si yo compro la mercadería, compro 50.000 pesos de mercaderías que las pago con un documento a 60 días e incluye un interés de 5.000. ¿Qué compré? ¿Qué ingresa al ente? Mercaderías. Patrimonial del activo. ¿Sí? ¿Por qué valor? Por 50.000. 50.000. Ahora me pregunto, ¿cómo pagué esas mercaderías? Con un documento a pagar. Patrimonial del pasivo. Ahora, ¿el documento de cuánto era? Con un interés de 5.000 pesos. El documento, fíjense que dice, bien, pagó con un documento a 60 días que incluye, un interés de 5.000. Es decir, que el documento, el valor nominal del documento es 55. Me están faltando 5.000 pesos. ¿Qué son esos 5.000 pesos? Intereses. El interés. Son intereses. Esta va a ser una cuenta regularizadora de ese pasivo. ¿Por qué? Porque lo que me va a identificar es que en estos 55 son 50 de capital y 5 de intereses. ¿Y cómo la voy a llamar a esta cuenta? Intereses no devengados, documentos a cobrar. A pagar. Fíjense, como es de un pasivo, ¿a dónde se tiene que iniciar la regularizadora del pasivo? Que esta va a ser una PPSD. Al debe. Entonces, fíjense, pongo los 5.000 en el debe, me queda el asiento equilibrado. Entonces, fíjense, me queda 50.000 de mercaderías, 55.000 de pasivo, pero, ¿qué digo? Ojo, ese documento a pagar de 55 está compuesto por 50 de capital y 5 de intereses. ¿Hasta ahí lo entendieron? Sí. Sí, sí. Fíjense a dónde se inició
SPPSD, en el debe. En el debe se inicia. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Vamos a hacer el ejemplo de que esa compra fue el 1 de abril. Quiere decir que, vamos a insertar otra tabla. El 1 de abril. El documento era a 60 días. Entonces, el 30 de abril voy a tener que hacer una cosa y el 30 de mayo voy a tener que hacer otra. Vamos, otra tabla más. Si yo me hago una escala, vamos a hacer acá una así. Ahí está. Vamos a poner, acá es el, no, pero se me complica acá. Vamos a hacerlo directamente. 1 de abril, hicimos la compra de mercadería. El documento era a 60 días, es decir, vence el 1 de junio. Vencimiento 1 de junio. El 30 de abril ya pasó 30 días de ese documento. Como los resultados tienen que imputarse al periodo que corresponden y lo que yo estoy pagando acá es un interés y un interés termina siendo un resultado, al cierre del ejercicio del mes de abril, ¿qué voy a tener que registrar? Intereses cedidos, cuenta de resultado negativo, ¿por cuánto? Por 2.500 pesos. Es decir, esos 5.000, como eran a 60 días, se corresponden 2.500 pesos al mes de abril y 2.500 pesos al mes de mayo. Entonces, como cada resultado se tiene que imputar al periodo que corresponde, en abril hago el asiento de imputación de resultados al periodo que corresponde y acá voy a ir dándolo de baja de la cuenta intereses no devengados, documentos a pagar, PPSD. Entonces voy a venir acá y voy a poner 2.500. Y si yo, ahora voy a hacer los mayores acá. Entonces, al 30 de mayo, vamos a ir haciendo el mayor, a ver. Ay, no, acá no. Acá. Vamos a hacer el mayor. Vamos a hacer el mayor de intereses no devengados, documentos a pagar. Fíjense, cuando ya la di de alta, ¿dónde la di de alta? Al debe. Al 30 de abril la acredité por 2.500. ¿Por qué la acredité? Porque dije, de estos intereses que yo tenía que pagar, el primer mes ya perdí la primer parte, porque si era 60 días, 5.000 dividido 60, o sea, son 2 meses, lo divido por 2. Entonces, el primer mes imputo el resultado del primer periodo. El segundo mes hago lo mismo. Intereses cedidos, cuenta de resultado negativo, 2.500, a intereses no devengados, documentos a pagar. PSD 2.500. Entonces, cuando voy al mayor de los intereses no devengados, fíjense, 2.500. ¿Qué pasó con el saldo de la cuenta del mayor de intereses no devengados? ¿Cómo quedó? Saldado. Igual. Quedó saldado. Entonces, fíjense, Soldado.
si al 1 de mayo, uy Dios, vamos a hacer 1 de mayo, tengo que cancelar el documento, porque el documento yo no lo usé en ningún modo, o sea, lo di de alta ahí y nada más. Llega el 1 de mayo, que ya pasaron los 60 días, tengo que cancelar el documento. Entonces, ¿qué hago? ¿Dónde lo estoy poniendo? En cualquier lado. Acá. ¿Qué hago? Documentos a pagar por los 55.000, por ejemplo, a caja, por los 55.000. Y si hago el mayor acá al costado, no sé si me va a dejar. A ver si me deja pegar acá otro mayor. Sí, pero bueno, este es el de documentos a pagar. Te dio de alta el documento a pagar en el haber por 55, lo cancelé por 55. ¿Cómo me quedó? Saldado, 0 y 0. Entonces, fíjense, vamos de nuevo. Primero, registro la compra de mercaderías y registro el pasivo. ¿Sí? Registro el activo y el pasivo. El activo por la compra de mercaderías y el pasivo por el total. Capital más intereses, registro la obligación, pero como ese documento tenía los intereses que se tienen que ir devengando, recuerden que devengar es pasar el tiempo, lo registro con una cuenta regularizadora. ¿Para qué? Para que me discrimine que de esos 55, 5 son intereses. A medida que pasa el tiempo y yo tengo que ir imputando los resultados al periodo que corresponde, ¿qué hago? Justamente eso. Pasa el primer mes que tengo que imputar resultados y hago intereses cedidos, porque son intereses que yo estoy pagando, que yo estoy perdiendo, por lo tanto de 2.500 pesos. ¿Contra qué? Contra esa cuenta regularizadora. Interés no devengado, documentos a pagar. Pasa el segundo mes, que ya pasaron los otros 30 días, es decir, se devengaron otros 30 días, ahí perdí la otra parte de los intereses. Por lo tanto, si perdí, tengo que registrar ese resultado, y lo registro. ¿Contra qué cuenta? Contra la cuenta regularizadora. Y si al cierre del ejercicio, perdón, esto lo tendría que mover, voy a hacer así, cortar, y lo voy a poner acá abajo. Al cierre del ejercicio, cancelo el documento, ¿sí? Cancelo el documento a pagar, 55 a caja. Entonces, fíjense, si la cuenta que le dio origen a la regularizadora la estoy cancelando, es decir, está quedando saldada, también tiene que pasar lo mismo con la cuenta regularizadora. Y fíjense, al momento del cierre del documento, ¿qué había pasado con la regularizadora? También estaba saldada. Entonces, fíjense eso, que cuando se cancela la cuenta madre, en este caso documentos a pagar, también debe cancelarse la cuenta regularizadora que nació como consecuencia de esta. En este caso, intereses no devengados. ¿Se entendió este caso, este ejemplo? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, ¿Todos? sí, sí. Bueno, de ahora Sí. en más los prácticos vienen todos así, ¿eh? Bueno, cuando dejamos las regularizadoras pasamos, que es un poco lo que les hablé recién, al criterio de devengado.
Dice, el principio de devengado establece que todo hecho económico debe registrarse en el ejercicio que le corresponda, independientemente del momento en que se efectúe el ingreso o egreso de fondos. Y fíjense qué hicimos acá. ¿Acá era? No. Ay, lo borré. Ah, no, acá. Fíjense qué fue lo que hicimos. Registramos el resultado, cada uno a su mes, independientemente de cuándo cancelamos. Porque cancelamos en mayo, pero en estos 2 meses, 1 de junio, pero en estos 2 meses teníamos que imputar el resultado con independencia si habíamos cancelado o no. Entonces, dice, pero ¿cómo sabemos en qué ejercicio corresponde registrar el hecho económico? Para ello nos debemos valer de otro concepto, el de realizado, que nos indica cuándo la operación que los origina queda perfeccionada. En ese caso, para las ventas, como les decía hoy. El principio de devengado, que habla de que los efectos patrimoniales que producen modificaciones en el patrimonio neto sean interpuestos en el periodo que corresponde, es la resolución 17. En donde habla de que para que exista devengado, deben existir resultados positivos y negativos. En palabras, devengado o devengar es reconocer resultados. Por eso yo en este ejemplo, ¿qué les digo? Acá hago el devengamiento, el 30 de abril y el 30 de mayo, hago el devengamiento. Reconozco los resultados del periodo. Ahí hago devengamiento. Entonces, fíjense que en este ejercicio le estoy indicando tanto lo que es una PPSD como lo que es un devengamiento. ¿Cuándo se utilizan los devengamientos? ¿O a qué ejercicio? Lo que tenemos que ver, para ver cuándo devengamos, tenemos que tener en cuenta cuándo se da el hecho sustancial, que nos revela ese hecho. Y los ejemplos más clásicos de devengamiento son, por ejemplo, ventas, cuando tenemos resultados de venta o de gastos operativos en la transmisión del bien. Por ejemplo, una venta con intereses, cuando transmitimos el bien. Para los alquileres, para los intereses en los documentos, los seguros, los sueldos. Es decir, todo aquello que me identifique que tengo que registrar un resultado. Fíjense, alquileres es resultado, intereses es resultado, seguros es resultado, sueldos. ¿Y esto cuándo se va a dar el hecho? Por el mero transcurso del tiempo. Fíjense que en el ejercicio yo les dije, yo sabía que tenía 5.000 de intereses. Esos 5.000 a 60 días. Fácil la cuenta. 2.500 por mes. Entonces, el devengamiento lo hice en forma mensual, como una operación diferida al cierre del periodo que estoy analizando, devengamiento, e imputando el importe correspondiente con independencia si lo pagué o no. Eso es devengar. O otro ejemplo, por ejemplo, los servicios profesionales, los pagos de honorarios, ya sea de carpintero, abogado, contador, también. Los voy a ir haciendo mes a mes, imputando al periodo que correspondan, sin importar si los pagué. Por ejemplo, yo tengo una empresa, tengo contratado un contador. ¿Yo necesito que él me traiga la factura para yo saber que le estoy debiendo? No, porque yo sé que él del trabajo lo hace todos los meses. Entonces, todos los meses yo tengo que imputar el resultado del gasto de los honorarios del profesional. Que después le pague 4 o 5 meses juntos es distinto, pero la imputación del resultado es al periodo que corresponda. ¿Sí? ¿Eso está, chicos?